Hermanos, muy buenas tardes. Es un gozo y un placer estar aquí con todos ustedes, porque nosotros estamos esperando a que venga el Señor, amén. Y mientras que Él viene por su iglesia, es necesario y es prácticamente obligatorio para nosotros que estemos en esa coinonía, en esa unión, en ese lugar donde el Señor nos ha llamado, donde nos ha puesto y a donde nos ha enviado para obrar en nombre de Él y para que su reino se extienda, amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, pues como es conocido por todos nosotros, pues el día de hoy se está celebrando en la iglesia tradicional, ¿sí?, la conmemoración de lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque en algún momento, o sea, a pesar de que para nosotros en este momento es un gozo grande, ¿sí?, saber que nuestra fe no es vana, que nuestra fe no es en balde, porque sabemos que hay un Dios que nos amó tanto, que dio a su propio Hijo para que Él muriera, pero también para que resucitara, ¿sí? Nosotros nos gozamos porque Él resucitó, porque es un Jesús vivo. Pero el día de hoy vamos a ver un poco más acerca del asunto de la crucifixión, porque muchas veces se nos olvida, ¿sí? Sabemos que hubo ese Jesús, ¿sí?, en carne, que dio su vida por nosotros, que se sacrificó. Pero muchas veces, o sea, decimos somos cristianos, estamos tratando de hacer las cosas bien, pero se nos olvida ese gran precio que Jesús pagó por nosotros. Entonces, el día de hoy, Dios nos recuerda que a pesar de nuestras fallas, nuestros pecados y nuestra falta de fe, Él tuvo misericordia para nosotros y para con su pueblo inicialmente, porque sabemos que nosotros somos injertados al pueblo de Israel, ¿sí? Él tuvo misericordia a pesar de toda esa desobediencia que hubo en ese tiempo. Y nos dio promesa, ¿sí? La Biblia, ¿de quién habla sino de Jesús? De Génesis hasta Apocalipsis, todo el tiempo habla de Jesús. Pero en Juan 3, 16, 18, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está nuestra esperanza. Realmente una esperanza de que las cosas pasen, pues qué bueno sería que nos pudiéramos sentar y esperar a que todo llegue, ¿cierto? Que simplemente nosotros vivamos la vida como queremos, como nos place, y que con eso lleguemos al cielo. Recordemos cómo Dios nos puso acá. Dios nos puso sin mancha, nos puso como niños, nos puso inocentes. ¿Y qué nos decía Jesús? Que todo aquel que sea como niño entrará al reino de los cielos. Pero resulta que en el camino se nos tuerce la cosa, ¿sí? Ya no somos esos bebés siempre, sino que vamos creciendo, nos vamos llenando cada día de este mundo, ¿sí? Y entonces se nos pierde el camino. Por eso esta promesa de que todo aquel que cree en Jesús tendrá la vida eterna, volverá a Él. Jesús es nuestro camino para que así como salimos del Padre, volvamos a Él. Recordemos que durante este tiempo, a pesar de que es la iglesia tradicional la que en el día de hoy celebra Viernes Santo, que es la crucifixión de nuestro Señor, ¿sí?, por calendario, ¿sí?, tanto el calendario judío como el calendario gregoriano. ¿Ya se despertaron? ¿Ya todos quedaron despiertos? Así como el calendario gregoriano y el judío tienen son muy similares o más bien coinciden, ¿sí? Para esta época, los que han estudiado un poco la Biblia, el pueblo judío celebra la Pascua, ¿sí? Estamos en el mes de Nisan, ¿amén? ¿Sí? Para esa época, entre marzo y abril, ¿sí?, tanto por registro bíblico como por registros geológicos, sísmicos, todo esto, científicos, ¿sí?, sabemos que por esa época fue que nuestro Señor Jesús murió, ¿sí? Él, cuando se estaba terminando la Pascua, ¿sí?, más exactamente el día antes, ¿sí?, porque el día siguiente era Shabbat, era necesario que Él muriera ese día, y era necesario que todos los que
estaban pendientes de él arreglaran su cuerpo rápido, porque cuando empezaba el Shabbat no se podía hacer absolutamente nada con el cuerpo del Señor, porque era prohibido ante la ley. Pero entonces sabemos, ¿sí?, que eso pasó, que eso sucedió y que por eso hoy estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Entonces, algo que también debemos tener muy presente, ¿sí?, y que eso es algo que también se va a tocar en la temática de hoy, es cuál fue el precio de nuestra salvación. Sabemos que fue la muerte de Jesús, pero ¿cuánto tuvo que pasar Él para que nosotros fuéramos salvos? No llegó alguien y le dio un balazo, ¿sí?, le quitó la vida así. Yo estuve revisando la parte de la crucifixión y resulta que la crucifixión era una técnica de tortura, ¿sí?, que no, el fin de esa técnica no era matar al que padecía eso, sino era que sufriera, ¿sí? La práctica por lo general era, pues primero, o sea, flagelar, maltratar a la persona que iba a ser crucificada, ¿sí? Lo colgaban, efectivamente, utilizaban clavos, a veces clavos o a veces simplemente lo ataban. Pero entonces al rayo de sol lo ponían y lo colgaban ahí, y en medio de ese maltrato en el que estaba, pues eso era un suplicio grandísimo. Perfectamente una persona podía durar 3 días colgado en una cruz, esperando a que le llegara la muerte, ¿sí? La muerte, por lo general, era por asfixia, porque la persona cuando estaba colgada en sus brazos, ¿sí?, los pulmones, o sea, digamos como que el cuerpo interiormente, ¿sí?, empezaba como a ceder hacia abajo, a pesar, o sea, digamos, el cuerpo estaba sostenido sobre el esqueleto, ¿sí?, sobre los músculos, pero la parte interna, por la fuerza de gravedad, seguía empujando para abajo. Entonces había un momento donde la persona moría ahogada, ¿sí?, moría por asfixia. Entonces revisemos rápido, ¿sí? Digamos, solo veamos qué fue lo que sufrió Jesús ese día. Primero, todos pensamos que el sufrimiento de Jesús arrancó desde que lo empezaron a flagelar o desde que lo empezaron a insultar. No es así, ¿sí? ¿Recuerdan que él, antes de llegar a esta escena de la última cena, ¿sí?, él anunció 3 veces su muerte? Él le anunció a sus discípulos 3 veces que él estaba destinado a morir, ¿sí?, por la salvación del mundo. Él se los dijo y se los repitió, unos como que, Pedro inclusive le debatió, ¿sí?, de que, uy, no, eso no te acontezca, rey. Y bien regañado salió por Jesús. Resulta que hay una escena en la parte del Monte de los Olivos, donde nuestro Señor siguió mostrando su parte humana. Porque todos pueden decir, y he escuchado, que hay personas que dicen que Jesús no sufrió la muerte en la cruz porque Él era santo, porque Él era divino, porque harta gracia, si es Dios, pues que va a sufrir. Esa era la gracia del asunto. Que resulta que el sacrificio debía ser perfecto y el cordero debe sufrir. Y el cordero debe ser totalmente puro y sin mácula. Ese era Jesús, ¿sí? Un Dios no puede ser muerto. Un Dios no puede ser desangrado. Dios no puede ser dañado. En ese momento Jesús debía ser 100% Dios, como lo demostró con sus prodigios y milagros, pero también debía ser 100% hombre para poder ser sacrificado y que ese sacrificio valiera el peso de todo el pecado de la humanidad. Entonces, Jesús sabía, digámoslo así, qué le corría pierna arriba cuando viniera ese día en que Él iba a ser crucificado. En el Monte de los Olivos, Él oró y le lloró al Padre, pidiéndole que por favor ese sacrificio no tuviera que pasar por Él, pero que fuera la voluntad de Dios, mas no la de Él. Dice la palabra que Él sudó gotas de sangre, ¿sí? Ese tiene un nombre médico muy específico, que es cuando una persona está en un grado de angustia máxima
sus poros se dilatan y empieza a sudar sangre. Empezó por ahí el sufrimiento de Jesús. Luego, ¿qué siguió sufriendo nuestro Señor? Los insultos y las burlas, porque después de que él oró, ¿sí?, vino la traición de Judas, ¿cierto? Le entregaron y fue llevado al Sanedrín para ser interrogado. Y allí, dice la palabra, que los guardias se burlaban de él, le ponían una venda y le decían: a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Y le pegaban: ¿quién te golpeó? Y se burlaban de él. De ahí para adelante, no fue solamente el ejército del Sanedrín, sino también el ejército romano el que se burlaba de él, ¿sí? Y aparte de eso, todo el pueblo hebreo, que se supone que es el pueblo que debería estar agradecido por lo que estaba haciendo Jesús, el mismo pueblo le insultaba y le vituperaba. Luego vino ese desangramiento por la flagelación. Yo no sé si ustedes han escuchado cuál era el tipo de tortura cuando él era flagelado, ¿sí? Era un látigo que era con cuero de oveja y que terminaba en unas pepitas de plomo y que eran coronadas por unas púas que eran hechas de hueso. Entonces, eso era para que, de tal forma que cuando las pepas tocaran la piel, rasgaran, abrieran y rasgaran. Entonces, ustedes han visto la Pasión de Cristo, me imagino, ¿sí? Así, más o menos, ¿sí? O sea, no lo podemos imaginar. En este momento, o sea, yo creo que una de las películas que más se asemeja a lo que sufrió nuestro Señor fue esa. Pero más o menos así fue la cosa. Se le abrió la piel. No era un latigazo, no era un correazo, sino que la piel se abría. Entonces hubo desangramiento. Por otro lado, estuvo la corona de espinas. En alguna ocasión yo escuché, yo revisé un material donde resulta que ellos hacían la corona de espinas de tal forma que hubiera una espina que se clavaba aquí, que se clavaba acá en esta parte. Acá. Entonces resulta que aparte de que eso le provocaba dolor, él perdía el equilibrio, ¿sí? Entonces tenía el dolor de todo esto, pero aparte de eso él no se podía mantener bien en pie. Entonces eso fue un suplicio también de ahí para arriba. La cargada de la cruz, dicen los que saben, los que han estudiado, que fue más o menos como 1 kilómetro que tuvo que cargar. 1 kilómetro, bajémoslo a cuadras, son 10 cuadras. Calculemos 10 cuadras de camino. Pero así como estaba, con la corona, con los latigazos, ¿sí? La crucifixión fue en la mañana, ¿sí? Si estamos hablando de que es más o menos como Oriente, podemos darnos cuenta de que era más o menos como un clima del que estaba haciendo hoy a mediodía. ¿Sí vieron el solazo que hoy estaba haciendo? ¿Sí? Imagínense más o menos un sol así, un sol tirando a mediodía, así, y caminando 10 cuadras, así como él estaba. Pero ahora sumémosle una cosa. Resulta que dentro de la tradición de los romanos, en la crucifixión, tenían que ponerle, muchas veces lo muestran como que cargaba una cruz, ¿sí? Pero cargar una cruz sería muy complicado. Ellos lo que hacían era que cargara como una especie como de paral, que era el que cruzaba horizontalmente la cruz. Se lo ponían en los hombros y se lo amarraban para que lo llevara. Entonces ya tenemos como varias cositas para caminar durante 10 cuadras bajo ese sol, ¿cierto? Entonces ese es otro sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. Luego, cuando Él llegó, pues lo que hacían era armaban la estructura. Con ese palo que Él llevaba, lo ponían sobre la estructura que ya tenían allá, que era el palo vertical, lo cuadraban así, a Él lo acomodaban ahí sobre la cruz, y para asegurarlo a esa cruz, lo clavaron, literalmente con clavos, ¿sí? No había más. Habían 2 formas de hacerlo, o amarrado o clavado. A él lo clavaron. Lo clavaron, un clavo en cada mano y un clavo en sus pies. Y
algo que digamos aquí esta es la parte que hace como más diferente la cosa y que hace como más difícil ese milagro de resurrección, es que Jesús no murió por asfixia, ¿sí? Como el pueblo romano, así como el pueblo judío, tenían miedo, o sea, los que estaban en contra de él, tenían miedo de que lo que Jesús había dicho se cumpliera, de que al tercer día iba a resucitar, era necesario matarlo matado, o sea, matarlo bien, ¿sí? Entonces no era suficiente partirle las piernas para que él muriera asfixiado. Entonces ahí es donde viene el caso particular de que vino la lanza que atravesaba su costado. ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente estaba muerto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a estudiar y vamos a ver, antes de ese momento de la muerte, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Muchísimas gracias. Con ustedes, mi hermano Hernán. Hermano, buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 34. Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 34. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Un primer puntico, mi hermano, yo les voy a pedir que en el nombre de Jesús nos metamos, nos transportemos a esa época, hace más de 2000 años, cuando sucedió eso, cuando de pronto sí, en ese momento el clima era bastante fuerte. Me imagino allá ese sol, creo que peor que el que estaba haciendo aquí hoy a mediodía. Dice la palabra del Señor, y Jesús decía: Padre, y todavía lo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree, mi hermano, que el Señor Jesucristo, siendo poderoso, perfecto, santo, con poder y autoridad, ¿qué le hubiera dicho en ese momento a nuestro Dios Todopoderoso, al Padre? Le hubiera dicho sencillamente: manda un fuego y acabe con todos estos infieles, hipócritas, mentirosos, porque delante de ellos hice milagros, y no uno ni dos, muchísimos. Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese momento? No hubiera rogado esta frase: Padre, perdónalos. Pero el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, en ese amor, yo creo, mi hermano, que esta palabra amor viene a ser y a formar el ingrediente principal del ser humano. Porque el Señor Jesucristo es Dios y Él automáticamente puede haber mandado fuego, lluvia, un estruendo y lo hubiera acabado a todos. Pero Él ya tenía una visión. Venía y estaba en la tierra a morir por ti y por mí. Venía con la visión que le había encomendado el Padre y sencillamente hubiera dicho lo contrario. Vamos rápidamente, hermano, y mi hermano Gerardo me colabora con Isaías capítulo 53. Esta palabra de verdad que yo la leo, hermano, y en este momento hoy me da tristeza, me da esas ganas de llorar. Dice Isaías 53, versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted cree, mi hermano, que el Señor en ese recorrido que hizo, cuando especialmente el pueblo judío le conocía y que le decían, muérete, si eres Dios, sálvate? ¿Qué le dijo uno de los malhechores? Si tú eres Dios, pues sálvate y bájate de esa cruz. Lo había podido haber hecho, pero no, el Señor en su infinita misericordia, Él no le importó, mi hermano, que usted y yo estuviéramos en una situación en lo más bajo, pero Él vino a hacer eso, a clamar. Entonces, mi hermano, usted y yo estamos dispuestos a rogarle al Padre por las ofensas de nosotros, de los demás hermanos. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a orar por el hermano que me ha ofendido? Así Padre amado, en el nombre de Jesús te pido, Señor, perdona al hermano X, el hermano Y, porque me ha ofendido. Cuando tenemos el ingrediente principal, que es el amor, porque el Señor Jesucristo tenía un amor muy grande, hermano. Hubiera sido otra persona, ha dicho, no, aquí de una vez me voy para otro lado y coloqué a otro que muere en la cruz por ustedes, por los miles y miles de millones de habitantes que tiene el mundo. Pero Jesucristo es muy grande, Él es fiel, cumplió su palabra punto a punto, Él no escatimó nada. Él no dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? No. Hombre fiel. Ahí sí fue un siervo fiel de Dios, pero de sobremanera sobrenatural. Mi hermano, tengamos presente este ingrediente, tener el amor por aquel, por aquella, el amor por el que no conocemos, de una u otra forma nos ha ofendido, así como el Señor Jesucristo tuvo amor por ti y por mí. Y Él nos perdona minuto a minuto. Él intercede por nosotros, dice la palabra. Que decía, Padre, a pesar de que ya estaba mucho en la última, maltratado, desechado, pisoteado, como cuando usted coge un vaso desechable y ya no sirve. Así fue ese proceso del Señor. Tengamos, hermano, mi hermana, ese amor por todos nosotros, por el que conocemos, por el que no conocemos. Porque si el Señor Jesucristo nos perdonó, ¿por qué no? No puedo perdonar al otro, a mi hermano o a mi hermana. Dios los bendiga grandemente, mi hermano. Yo la verdad veo esta película y no dejo todavía, se me sigue erizando la piel. A pesar de que pues, es una representación, ¿no? Es una actuación, pero yo siempre lo cuento, es una anécdota. El actor David Coverdale, creo que se llama el protagonista de esta película, él sufrió, se dislocó el hombro cargando la cruz, y en la escena en la cual lo están flagelando, uno de los instrumentos de utilería con lo que lo estaban flagelando se desprendió y le alcanzó a arrancar una parte de la piel. Entonces él apenas alcanzó a sufrir una pequeña, una millonésima parte de la tortura, del castigo. Como mi hermano Alejandro nos ilustraba, el castigo físico que sufrió el Señor. Siempre nosotros vimos la representación de los crucifijos, siempre vimos la película Jesús de Nazaret, veíamos de pronto con un poco de sangre, pero en realidad la tortura, si estudiamos cómo era que el imperio romano sometía a otro imperio, lo hacía por la fuerza, lo hacía con violencia. Por eso el imperio romano en la Biblia es representado ¿con qué? Con el hierro, con la vara de hierro. Aparte de lo que decía mi hermano Hernán, ¿por qué el Señor dice, Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacemos. Yo quiero que nos remitamos al Antiguo Testamento, a Números, al capítulo 20, versículo 11. Números 20, 11. Amén, dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ustedes recuerdan que el pueblo judío estaba en el desierto. ¿Cuánto duraron en el desierto? 40 años. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebeldes, por altaneros, por irrespetuosos. Y esta fue una de esas ocasiones en que el pueblo empezó, como siempre el ser humano, a quejarse. ¡Ay, nos trajiste aquí a morir de sed! Después de que el Señor había hecho todo lo que había hecho. Pero a quejarnos, ¿cierto? Porque es que quejarnos es tan chévere. El pueblo de Dios no fue la excepción, se empezó a quejar y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y háblale a la peña. Esto lo pueden leer en todo el capítulo 20, solamente estoy parafraseando. Le dijo: háblale. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña 2 veces, cogió la vara y la golpeó 2 veces para que saliera agua. Si nosotros remitimos a 1 de Corintios, el capítulo 10, el versículo número 4, Pablo aquí nos explica. Pablo nos explica. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Imagínense que a Moisés no le perdonaron haber golpeado la roca que era Jesucristo. Entonces, todos estos que estaban aquí alrededor, no solamente el Imperio Romano, sino, como vimos una parte, los maestros judíos, todos las multitudes que alguna vez lo siguieron, lo vituperaban, lo insultaban, porque a la humanidad le gustan los héroes, pero lo que más le gusta es ver un héroe caído. Dígame si no, cuando una persona cae, lo chévere que es pisotearla. Con el Señor no fue la excepción. Por eso el Señor sintió la necesidad y dijo: es necesario, Padre, perdónalos. A pesar de que Él se estaba ofreciendo como sacrificio, aún dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, empecemos a tener en cuenta que el Señor cumplió absolutamente todas las profecías, cumplió absolutamente toda la palabra. De hecho, las 7 palabras o 7 frases que pronuncia no fueron 6, no fueron 5, no fueron 8, fueron 7, porque el 7 tiene un significado especial. El 7 representa la plenitud y la perfección de Dios. Y a pesar de la entrega de Jesús, a pesar de que dice Mateo 5:44, lo pueden buscar después, donde el Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos, el Señor se estaba entregando, pero aún así pedía perdón a pesar del dolor, a pesar de la tortura. De pronto nosotros, dentro de nuestra carne, cuando sentimos aflicción, nosotros, ¿cómo es que dice el dicho? Yo de lo que me dan, de lo que recibo, eso doy. Jesús estaba recibiendo el castigo, pero Jesús, ¿qué dio? Algo que dijo mi hermano muy importante: dio amor, perdón por nosotros. Mire que es una palabra que a nosotros es fácil de pronunciar, pero es tan difícil de hacer, es tan difícil de actuar. Pues, hermanos, el Señor nos conmina a perdonar. Si Él nos perdonó, perdonemos nosotros. Le cedo la palabra a mi hermana Graciela, quien nos va a explicar la segunda palabra. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. La segunda palabra la encontramos también en Lucas 23, en el versículo 43. Y dice: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto? Lucas 23, 43 del mismo libro. Yo quiero remitirme un poquito, 2 versículos atrás, en el 39, en donde dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Que eso escuchamos a un sacerdote que también le dijo: tú eres el Cristo, sálvate, ¿cierto? Si salvaste a otro. Pero eso lo hizo también, ¿quién? Lo hizo uno de los ladrones, ¿cierto? Si tú eres el Hijo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y luego le dijo, respondiéndole el otro,
los dos ladrones. Algún día yo decía que hasta me dio risa porque el pastor me corrigió. Decía, hay los dos ladrones y el un ladrón bueno y el otro malo. Entonces, no, ladrón era ladrón, ¿cierto? Lo que sucedió con estos dos ladrones es que el uno sí se arrepintió, ¿cierto? El uno, miren lo que dice acá, que me gustó mucho la palabra que dice, respondiendo el otro, el que yo decía que era bueno, no, respondiendo el otro ladrón, dijo, él le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Cierto? Él le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la condenación? Por lo menos, en los versículos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que uno ve es que estando los dos, así pasa en el mundo secular, ¿cierto? O sea, el Señor nos da la oportunidad, ¿a quiénes? ¿A algunos? A todos, ¿cierto? Para que lo recibamos. ¿La palabra está solamente para unos? Para todos, hermanos, ¿cierto? Para todos está la palabra. ¿Pero todos reciben la palabra de Dios? No. Aún todos viendo las condiciones, la gente ni siquiera lo hace, ¿cierto? La gente ni siquiera lo entiende, ¿cierto? Mientras que este ladrón, por lo menos, ¿qué hizo? Dispuso su corazón y dijo, no, o sea, yo estoy pagando lo que yo hice, ¿cierto? Pero ¿qué ha hecho? Yo me imagino que ellos los dos habían tenido el seguimiento del Señor Jesucristo, ¿o no? Claro, porque ellos eran judíos también, ellos estaban siendo sentenciados por la ley judía, eso era porque eran judíos. Entonces, ellos siguieron muy de cerca todo lo que el Señor Jesucristo hizo, y ellos sabían, ¿cierto? Pero entonces lo bonito de esto, entonces la enseñanza que nos deja esto, es que el Señor no quiere que ninguno se pierda, hermanos. O sea, la salvación es ¿para quiénes? Para todos. Pero entonces, ¿qué hizo el ladrón? O sea, yo saqué 3 punticos acá, no voy a extenderme mucho por cuestión de tiempo. Dice el ladrón, ¿qué hizo? Uno, primero, reconoció a Jesús como Dios. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Claro, porque lo dice acá en la palabra, dice acá, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él lo confesó estando en la cruz, ¿cierto? Lo confesó como Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el ladrón? Reconoció que Jesús era ¿qué? El mismo Dios, era el Hijo de Dios que había llegado a la tierra. Uno fue lo que reconoció, ¿cierto? Él reconoció, ¿saben qué es lo bonito de esto? Que él reconoció que Jesús es el camino. ¿Quién es nuestro camino a la salvación? Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué reconoció el ladrón? Que Jesús era el camino, la verdad y la vida. ¿Nosotros podemos entrar por alguna otra persona a Dios el día de la vida eterna? No. Sobre el único nombre dado a los hombres es el Señor Jesucristo, hermanos. Si nosotros por eso es Jesucristo, porque es la revelación del nombre de Dios. Y por eso lo reconoció el ladrón, ¿cierto? Él dijo, Él es el camino porque lo reconoció en la cruz, ¿cierto? Y creyó que Jesús tenía la autoridad. O sea, como reconoció que era Dios, reconoció que era el camino, él reconoció que Jesús tenía la autoridad. ¿Para qué? Para llevarlo al paraíso. Amén. O si no, no le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cierto? Él lo reconoció como Señor y Dios. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy mismo, ¿cierto? Le dijo, no, déjame pensarlo, o de pronto le reprochó. El Señor no le reprochó, ¿cierto? Esos otros puntos que yo tengo acá. El Señor vio su corazón, ¿cierto? El Señor lo miró ¿con qué? Con amor y con misericordia. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? Con amor, hermanos, por eso se entregó en la cruz, ¿cierto? Nos mira con amor y con misericordia, ¿cierto? Y porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Vino a buscar ¿a quiénes? A nosotros, hermanos. Nosotros, ni usted ni yo, fuimos los que fuimos a buscar al Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo lo encontró a usted y me encontró a mí, porque Él quiso venir a buscar ¿qué? Lo que se había perdido. Esa es la reflexión que tengo. Dios los bendiga, hermanos. Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, pasado mañana, de pronto en un mes, haz tal cosa, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal cosa. ¿Qué nos demostró esto? Entre varias cositas, pero resumiendo. Lo primero, dice Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación.
este ladrón reconoció que él era el Salvador y que si alguien podía salvarlo era él. Pero mire que él tuvo algo primero, una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Él corregía a su hermano y a su hermano, a su socio, a su compañero, y le dijo: el castigo que nosotros estamos pagando aquí es justo, pero este hombre no ha hecho nada, y por eso apela ¿qué? A la misericordia. Recuerde que el Señor cuando estaba en el desierto, él le responde con palabras a Satanás y le dice: no tentarás al Señor tu Dios, que fue lo que hizo este otro hombre. En el antiguo imperio romano, las personas que eran crucificadas, se crucificaba lo peor de la sociedad, se crucificaban ladrones, se crucificaban asesinos, era destinado para lo peorcito. El Señor, siendo inocente, cargó la cruz y fue crucificado siendo aún inocente. ¿Por qué? Por llevar nuestros pecados. Aceptemos quién es nuestro Salvador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aún en el umbral de la muerte, aceptando a Jesucristo, este hombre se salvó y hoy debe estar en la plenitud del Señor. Amén. Dios los bendiga. Yo invito a mis hermanos Guillermo y Maritza, que nos van a hablar de la tercera palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Tardes o noches ya. Bueno, a mí me tocó la tercera palabra. Está en Juan, capítulo 19, el verso 26. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Quiero que cierren sus ojos por un momentico, inclinen su rostro. Vamos a entrar un momentico en esa actitud que tenía Jesús en ese momento, una actitud ya agónica, de agonía, de desesperación por sus clavos, por su corona. Y él, en su amor propio, ve a su madre y le dice: madre, ahí a tu hijo. Cuando Jesús estaba en esa cruz, él por un momento se imaginó a las familias de la tierra. Él se imaginó a las mamás o a las madres, también a los hijos. Le dice: madre, he ahí a tu hijo. Desde el comienzo de la crucifixión y el padecimiento de Jesucristo, su madre estaba al lado de él. ¿Y cuántas mamás por sus hijos hacen lo que sea en estos tiempos? La mamá lo da todo por su casa, y por sus hijos. Hay un momento en que él sintió el dolor cuando una madre, a veces en estos tiempos, abandonan a sus hijos, los desechan, los botan. Se han encontrado bebés en la basura, se han encontrado abortos. Entonces miramos que todo eso le dolió en el corazón a Jesús. En su momento de su crucifixión, él tomó ese dolor de lo que están viendo en estos días, esos hijos de pronto abandonados, esos hijos que a veces en sus hogares viven, pero ni su padre ni su madre los aman, no les hablan. Estamos hoy en día en una sociedad que es desechada, que los hijos hoy en día quieren hacer lo que ellos quieran. Jesús nos da una muestra de obediencia, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso los hijos, nosotros como hijos, ¿qué debemos hacer con nuestras madres? Porque Él en su cruz allá arriba,
la estaba viendo desde arriba, estaba viendo a su madre allá abajo. Pero tenía nosotros como hijos la necesidad también de amar a nuestras madres. Nosotros tenemos la necesidad de amarlas, de respetarlas, de ayudarlas. Hoy en día hay mamás botadas en cualquier parte de los ancianatos, porque los hijos no se hacen cargo de sus mamás ya a la tercera edad. Es triste y lamentable que Jesús nos da una muestra de amor para con su madre, nos da una muestra de amor de la madre para con los hijos. Yo quiero que busquemos en Romanos 8:15, porque Jesús allí en la cruz, en el momento de su crucifixión, Él nos adoptó como hijos. Porque si Él le dijo, hijo, he allá tu madre, y dice que Él le recibió en su casa. En su casa, cuando Él dice que lo recibió en su casa, es porque Él aceptó ser adoptado por la madre de Jesús. O sea, ya perteneció a esa familia. Y aquí en Romanos 8:15 nos dice, en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Entonces, una adopción quiere decir que yo soy acepto en una familia con todas las condiciones que ellos me brindan. Jesús, ¿qué nos está brindando en este momento? ¿Qué nos está brindando Jesús en ese momento de su crucifixión? La libertad, ¿cierto? De la esclavitud del pecado, a ser libres de todo pecado y de toda maldad, por su sangre que derramó en la cruz. Dice Efesios 1:5-6. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice que por el amor. Ayer decía el hermano Alejandro que en Juan 3:16 dice que por tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que él muriera y se entregara por todos los hombres, por el pecado, por la maldad, por la iniquidad. Por amor, porque nos amó. De tal manera que nosotros debemos, ese amor que Él transmitió a través de la cruz, nosotros debemos transmitir ese amor hacia nuestra madre. Y nuestra madre, ella está presente en todo momento. Ella no se apartó ni un momento, ni un instante de su hijo. Todo el recorrido de su crucifixión estuvo al pie de Él. De manera que nosotros, en nuestra rebeldía, de pronto nosotros haciendo lo que nosotros queramos, no somos obedientes a nuestros padres, pero Jesús es ejemplo de obediencia. Amén. Voy a dejarle unos momentos de reflexión con mi esposita, que ella continúa la misma palabra. Amén, hermano. Bueno, como la palabra en Juan, está hablando mi esposo, dice, a mí me correspondió la segunda partecita en el versículo 27, Juan 19:27, y dice, después dijo el discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nosotros vemos que en la crucifixión el Señor fue tan lindo. Démonos cuenta que Él murió hace más de 2000 años, pero el Señor sabía todas las cosas que iban a suceder. Tal vez en aquel tiempo no se presentaba esto de la orfandad. Aquí cuando el Señor le dice al discípulo Juan, he ahí a tu madre, y él la recibe en su casa, nosotros vemos cómo el Señor toma la orfandad. ¿La orfandad de quién? De la mamá. Resulta que el Señor en la cruz del Calvario, Él también llevó la orfandad.
Yo sé que aquí pueden haber padres y la orfandad no solamente es para los hijos, sino también para los padres. Yo sé que acá pueden haber padres que ya tienen sus hijos grandes o bueno, no sé, o sus hijos pequeños y han sentido esa orfandad. Uno también siente la orfandad de los hijos. Cuando ya nuestros hijos son adultos o nuestros hijos pequeños sienten la orfandad de parte de ustedes. Pero el Señor fue tan lindo en la cruz del Calvario, Él también llevó allí eso, cuando Él le dijo a su discípulo y Él recogió a la mamá de Jesús. Nosotros vemos aquí que Jesús tenía una gran preocupación cuando Él estaba en la cruz del Calvario y fue por el amor y el orden familiar. Él estaba preocupado, de pronto el Señor sentía en su corazón el dolor, a pesar de que la mamá y Juan y María Magdalena estuvieron todo el tiempo con Él. Él cuando murió en la cruz, Él se preocupó de qué iba a pasar con ellos. Y Él antes de morir, por eso le entregó a Juan, a su mamá, para que Él la cuidara. Yo entendí y recogí para mi corazón y para ministrarle en la palabra del Señor a ustedes que había una orfandad, yo entendí, y que nosotros como hijos tenemos que estar pendientes. Un poquito, mi esposo se me metió en mi tema, de los padres. Uno tiene una mamá, uno tiene un papá y uno no sabe. Usted no sabe lo que él piensa, usted no sabe lo que él hace. Usted no sabe lo que él siente cuando está solo. Usted no sabe las vivencias de él, cuál es su necesidad. Tenemos que saber cuál es la necesidad del padre, de la madre. Porque hay muchos que tendrán solo a su papá, porque su mamita ya partiría con el Señor. Hay otros que tienen solo a la mamita, porque el padre partió con el Señor. Pero nosotros, hoy el Señor nos insta a que nosotros estemos pendientes de esas personas de la tercera edad, aún aquellos que también tienen hijos, porque la orfandad también fue en los hijos. Hay hijos que viven con sus padres, pero tienen una orfandad viviendo todos en su misma casa. Hay una necesidad de ¿qué? ¿Por qué murió el Señor en la cruz del Calvario? Por algo muy importante, por amor. ¿Sabe que en una casa vivimos todos y no tenemos amor? De pronto no sabemos abrazar al hijo o no sabemos abrazar al padre. No sabemos dar ese amor. Pero como el Señor Jesucristo, Él murió hace tanto tiempo y Él estuvo pendiente de eso, entonces Él nos enseñó y nos dio para que nosotros, Él murió por esa orfandad. Y hoy, en el nombre de Jesús, de verdad, instamos a que vayamos y busquemos a nuestros padres y le demos lo mejor cuando todavía lo podemos hacer. Amén. Yo tengo acá una palabra el Señor murió en primera de Timoteo 5:4. Hay una orfandad que también está en algunas personas y dice, porque si alguna viuda tiene hijos o siervos o nietos, ay, bueno, es que no ve. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, el Señor también murió por las viudas, ¿sí ve? También ella había en esas mujeres o en estas mujeres que quedan viudas o estos varones que quedan viudos, también había una orfandad. Y también Dios da una bendición, como dice ahí la palabra. Hermanos, les invito a que ustedes estén mirando la palabra, estén estudiando la palabra. En Efesios 6:1, del 1 al 3, no lo voy a leer, lo voy a dejar de tareita. En Efesios 6, del 1 al 3, habla de los hijos, habla de la honra que es de los hijos para los padres, habla del respeto hacia los padres y habla de todas las cosas que nosotros tenemos, del premio que hay para nosotros por honrar a los padres. Entonces, lo voy a dejar de tareita. Le doy gracias al Señor en esta hora por el tiempo que nos ha dado para hablar de su palabra.
Recordemos, hermanos, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo llevó todo. Amén. Como decía mi hermana Maritza, no solamente los hijos son los que quedan solos, sino también los mismos padres, ¿cierto? Muy bien la explicación, muy bonita, muy acorde a lo de cada uno de nosotros. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, es que el Señor Jesucristo era el hijo mayor, ¿cierto? Él era el hijo mayor de María y de José. Y se cree que en ese momento José ya había muerto, ¿cierto? Entonces, en la tradición judía, el hijo mayor es el que tiene la responsabilidad ¿de qué? De sus padres o de sus madres, ¿cierto? Y qué bonito esto acá lo que hacía el Señor Jesucristo, que en ese momento que fue tan triste y él vio que ella estuvo en todo momento al pie de ella, o sea, él también pudo expresar esa palabra y decirle: no te preocupes, o sea, yo estoy acá, pero yo dejo otra persona que va a estar, que me va a reemplazar a mí en esta parte como física, ¿cierto? Me va a reemplazar a mí. Entonces es muy bonito o sea, ese ejemplo, esas son las 7 palabras del Señor, que es lo que Él quiere que nosotros realmente entendamos, que Él nunca nos deja solos ni desamparados. Él es un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Continuamos con la 4ª palabra, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra de Dios: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si nos ponemos a revisar esta parte, es un poco raro, ¿sí? Porque resulta que nosotros ahorita estábamos hablando de que Jesús fue 100% Dios, pero a la vez fue 100% hombre. Todos tenemos claro quién era Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús, con poder y gloria, hizo milagros, hizo prodigios, libertó a los abatidos, hizo grandes cosas y grandes milagros a los ojos del pueblo, a los ojos de la humanidad. ¿Cómo es posible que de aquel al que dicen no hay justo ni aun uno, sino solo Jesús, el justo, ¿sí? ¿Cómo es posible que ese único justo, en este momento, en esa tremenda aflicción por la que estaba pasando, se hubiera quedado sin la presencia de Dios? El mismo David decía: prefiero un día en tu casa, porque él sabía cuán importante era la presencia de Dios en su vida. Él sabía realmente quién era Dios. Y él decía: prefiero un día, solo un día, o sea, un día y quítame la vida, un día en tu casa, que 1000 años fuera de ella, que 1000 años viajando, que 1000 años disfrutando de cuantos placeres nos pueda dar el dinero, cuantos placeres nos podamos dar en la vida. 1000 años de vida, ¿cuánto podemos hacer en 1000 años de vida? Y David, el siervo conforme al corazón de Dios, prefería solo un día en la presencia de Dios. Esa presencia, en este momento, la Escritura nos da a entender que esa presencia de Dios no estaba con Jesús en ese momento. Jesús, el Hijo de Dios, el que siempre escuchó a Dios, el que siempre tuvo señal continua, no se le caía la señal, todo el tiempo estaba en comunión con Él, todo el tiempo estaba en comunión con el Padre, ¿sí? Él sabía lo que estaba pasando. Él también tenía ese precioso don, esa preciosa característica de la omnipresencia, de saber muchas cosas, de saber realmente qué estaba pensando Maritza, qué estaba pensando Javier, qué estaba pensando Alejandro. Él sabía absolutamente todo, porque él también era 100% Dios. Y en ese momento, Jesús nos da a entender que Dios no estaba con él. ¿Esto cómo se puede explicar? Suena loco, suena raro, ¿sí? Suena extraño. Pero resulta que si vamos a la palabra, Gálatas 3:12 al 14 nos dice:
Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, todo el que es colgado es maldito, todo el que es colgado en un madero. Primero, se hizo maldición, se hizo maldito, ¿sí? Si vamos y revisamos realmente la palabra maldito es contrario a decir bendito, ¿cierto? Y realmente, ¿quiénes son los que entran en la presencia de Dios? Un maldito puede entrar al cielo, ¿sí? Siendo maldito, siendo maldición. En algún momento nosotros pudimos haber sido malditos por X o Y razón, ¿sí? Porque permitimos en nuestra vida, en nuestra casa, no sé, tradiciones, brujerías, cosas que realmente traían maldición a nuestras vidas. En ese momento nosotros somos malditos. Como malditos podemos entrar a la presencia de Dios. Como malditos podemos estar en la presencia de Dios. No, ¿cierto? Dice la palabra que también Él no estaba en la presencia de Dios porque Él llevó nuestro pecado sobre Él. Dice Isaías 53, 5 al 6. Isaías 53, 5 al 6. Que parte de esto ya lo habíamos leído con el hermano Hernán. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si nos ponemos a ver, realmente Jesús era justo, ¿sí? Jesús era limpio, Jesús era sin mácula, Jesús era el cordero aprobado, el cordero el que era para hacer el sacrificio. Pero resulta que Él dice que llevó todos los pecados. Por ende, Él entraba a ser el peor pecador de esta tierra, ¿sí? Porque es que no está llevando solo el pecado de uno, no está llevando el pecado del mentiroso, y no hay nivel de pecado, hago claridad. El mentiroso entra en la línea de pecado del asesino, tal cual. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos, ¿sí? Si él llega y dice, tranquilo, que tu pecado lo llevo sobre mí, él se está haciendo responsable por ese pecado. ¿Es pecador? Claro que sí. Y si es pecador en ese momento, la presencia de él está con él. ¿La presencia de Dios está con él? No está, no está. Segunda de Corintios 5:21 dice, porque él se hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Era necesario que digamos como trueque, que este cambio se diera, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que él tenía que tomar nuestros pecados, echarlos sobre él, volverse pecado, como dice la palabra, para que nosotros fuéramos justos, para que nosotros fuéramos hechos justicia, como dice ahí. Pero que era necesario. Él se está echando los pecados de toda la humanidad. Listo, lo tenemos claro. Pero se está echando el pecado de toda la humanidad, o sea, del que le cree y del que no le cree, o solo del que le cree. Ahí hay una cosa. Resulta que el que no le cree, el que no va a él, no está entregando su pecado a Jesús. Entonces ahí ese trueque no se convierte, ¿sí? Ese trueque no se hace efectivo, ¿sí? Él se está llevando los pecados de toda la humanidad encima, pero de aquel que no lo quiere entregar, ese va a pagar por su pecado. Ese no está diciendo, Jesús, pon el pecho por mí, ayúdame y límpiame, y pon el pecho por mí, lleva mi pecado
sobre ti, porque no quiero pagar ese precio. Ese que no reconoció y ese que no creyó y que no entregó ese pecado hoy, o que no lo entregó antes de su muerte, ese tiene que pagar él mismo por su pecado. Entonces, la carga del pecado es de todo aquel, ¿sí? La carga del pecado que cae sobre Jesús es de todo aquel que le cree, que le reconoce, que le entrega. Pero la capacidad de este sacrificio no es por unos cuantos, es por todos, ¿sí? Ya está en nosotros el saber si entregamos ese pecado. Y por esa condición no le era posible estar con el Padre. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En el momento en el que Jesús pone el pecho por nosotros, es como si inmediatamente Él se pusiera, o sea, Señor, aquí estoy en nombre de todos los que son enemigos tuyos. Y por ende también se constituye enemigo de Dios, por cuanto es pecador. Entonces, sumémosle todo esto, sumémosle estos 4 puntos a lo que ya había pasado con Jesús, de lo que hablamos ahorita, ¿sí? Él venía con todo ese dolor, con todo ese flagelo, con toda esta aflicción, con todo lo que estaba viendo y viviendo en ese momento, y se da cuenta que la presencia de Dios no está con él, ¿sí? Era necesario que él estuviera ajeno a la presencia de Dios, ¿sí? Y lleno de todo ese pecado, para que siguiera lo que iba a hacer, que por resurrección nosotros fuéramos salvos, que era que él se adueñara de las llaves de la muerte en el infierno, ¿sí? Y así nos pudiera dar vida eterna, ¿sí? Era necesario que por ese momento, por ese instante, las horas que duró así, él fuera considerado como maldito por estar colgado en una cruz, como el peor de los pecadores por llevar el pecado de todos nosotros, para así ser condenado, llevado al infierno y tomar las llaves de la muerte y así podernos dar vida eterna después de su resurrección. Entonces, en este momento les pido que por favor, y el Señor nos pide que por favor reflexionemos en la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Realmente, si no es con la presencia de Dios en nuestras vidas, nosotros no sabemos realmente si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si nosotros, dice la palabra en 1 Corintios 6:17, que el que está junto al Señor, un solo espíritu es con Él. El que está en la presencia de Dios, un solo espíritu es con Él. ¿Y el Espíritu Santo a qué nos lleva? A toda verdad. Cuando nosotros sabemos realmente la verdad, sabemos cómo obrar, sabemos cómo hablar, sabemos cómo actuar, sabemos cómo llevar nuestra vida cotidiana con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, para que así nuestra vida sea agradable a Dios. Entonces, al día de hoy, hermanos, iglesia, para mí también, reconozcamos la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Busquémosle en oración, busquémosle en su palabra, porque vean lo delicado que fue en ese momento para Jesús esa parte, ¿sí? Realmente vemos que es una vez más el cumplimiento de la palabra, porque en el Salmo 22, ¿sí? Eso lo dice el Salmo 22. Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese era el cumplimiento de la palabra. Entonces, gozo hay en que en el cumplimiento de la palabra se estaba dando en Jesús mismo. Pero entonces, en este día, iglesia, por favor, reconozcamos la importancia de la presencia de Dios. Busquémosle y nunca nos apartemos de Él. Amén. Bueno, esta es una de las palabras más tremendas en la Biblia, porque cuando vemos la palabra de Dios precisamente en Mateo, notamos que hubo 3 horas antes de eso, hubo muchas tinieblas, ¿cierto? Hubo muchas tinieblas y lo que se ha demostrado es que esas tinieblas, como decía Alejito, eran todos los demonios y toda la maldad que cayó sobre el Señor Jesucristo. Por eso fue que en ese momento el Señor, Dios como es santo,
obviamente Él no soporta el pecado ni la maldad. Entonces el Señor se separó, ¿cierto? Y dejó al Señor Jesucristo y Él se sintió solo, ¿cierto? Se sintió abandonado, como muchas veces a veces nosotros nos podemos sentir, ¿cierto, hermanos? A veces nosotros estamos rodeados de muchas personas, de muchas cosas, pero a veces nosotros podemos sentir la soledad y la angustia, ¿cierto? Eso siempre pasa. Pero entonces hay varias características que sucedieron durante este tiempo que Él dijo esa palabra, y una de ellas es que 3 horas y entonces dice que se oscureció el cielo, entonces se llenó de demonios, ¿cierto? Y se separó Dios por un momento, por unos tiempos de la presencia de Jesús. Lo otro que pasó dentro de esta fue que se rasgó el velo, ¿sí? Se rasgó el velo. Dice que tembló la tierra, hubo un terremoto. Dice también que resucitaron varios santos. Si ustedes leen ese mismo capítulo, dice que en el momento que tembló la tierra y pasaron todas estas cosas y que Jesús se sintió solo, en ese momento hubo muchos que resucitaron, santos de Dios que resucitaron. Y en el momento que el Señor Jesucristo resucitó, esos santos fueron y empezaron a extender la palabra del Señor, ¿sí? Son cosas que pasaron dentro de esas 3 horas, porque fue de 12 del día a las 3 de la tarde que pasaron estos acontecimientos, que fueron unos, yo pienso que de lo más tremendo para el Señor, saber que Él estaba haciendo la obra de su Padre y que en ese momento se sentía solo y prácticamente se sentía abandonado. Pero recuerden, hermanos, que todos tenemos pruebas y tenemos situaciones complicadas, pero sabemos que ¿quién está siempre con nosotros? Dios siempre estará con nosotros. Ahora queremos pasar a la quinta palabra, que es tengo sed, que la va a explicar mi hermano Gerardo. Bueno, la quinta palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué escritura? Salmo 69, 21. Dice el Salmo 69, 21: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Como ya les había explicado, Jesús cumplió la palabra, Jesús cumplió la ley, Jesús cumplió las profecías, Jesús cumplió absolutamente todas las fiestas judías. Entonces, en ese momento la sed que el Señor expresaba era una sed física. Si nosotros nos remitimos a la Escritura, Jesús fue 100% divino, pero dice que también fue 100% humano. Y Él tuvo que encarar la crucifixión como humano, 100% humano. Después de las flagelaciones, después de la corona de espinas, después de toda la sangre que ya había derramado en esta crucifixión, era normal que tuviera sed porque el cuerpo se estaba deshidratando, y como Él lo estaba afrontando como humano, sintió esa sed, cumplió la palabra. Cuando los prisioneros eran ejecutados, el Imperio Romano les daba un poco de vino con mirra. La mirra era como una especie de anestésico, era para que la persona, digamos, como que se embriagara un poco, para que olvidara un poco el dolor. Si nosotros leemos antes, no les voy a leer, lo analizan en su casita, nosotros leemos antes, a Jesús le ofrecieron y Jesús no lo recibió. Cuando Él ya dice tengo sed, le acercaron una esponja con vinagre. No es el vinagre que nosotros conocemos, el vinagre de cocina. El vinagre era una especie de vino que tenían los más humildes, los más pobres, como que no podían de pronto pagar el vino más costoso. Entonces tenían un vino que era un poco más barato, que era un poco más fuerte, era un poco más fermentado. Y Jesús no lo recibe porque Él quería encarar como humano, quería encarar su castigo. Él no quería estar ni anestesiado, Él no quería estar, valga la expresión, ebrio, sino que Él quería enfrentarlo. Pero dice el Señor, tengo sed. ¿De qué tiene sed hoy el Señor? Tiene sed de justicia. ¿Sed de qué? De alabanza, sed de adoración, sed de nuestras oraciones. Tiene sed de escuchar nuestra voz pidiéndole. El Señor no se pone bravo porque nosotros le pidamos por nuestras necesidades, ¿no? Tiene sed de que lo busquemos y tiene sed y deseo de tomar con nosotros, ¿qué? Las aguas de la vida eterna. Entonces, no representemos para el Señor lo que representa el vinagre, que es amargura. No representemos para el Señor amargura, representemos para el Señor. Él dijo, tengo sed, entonces nosotros vamos con esa sed, la sed, te repito, de justicia,
de oración, de adoración, de alabanza. El Señor ya no pide sacrificios de machos cabríos, ya no pide que subamos Monserrate de rodillas, que nos flagelemos, porque el Señor ya hizo todo el sacrificio. ¿Qué pide el Señor de nosotros? ¿El sacrificio de qué? De alabanza y de adoración. Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, la sexta palabra, entonces la vamos a tomar con mi hermano Carlos. Consumado es. Dios les bendiga. Amén. Esta palabra la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, en el cual nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Todo está hecho. Todo se cumplió. Eso era lo que decía Jesús allí. Todo se cumplió conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. Su muerte no fue solo el resultado de un error o de una casualidad. Sabemos que su muerte fue prevista. Ya se venía hablando desde mucho atrás acerca de lo que iba a suceder, de que todo esto tenía que pasar. La muerte de Jesús fue algo prevista y era el resultado de su testimonio, de su misión. Una misión que era el propósito divino de que la venida de Jesús iba a estar en este mundo. Ese fue ese propósito de nuestro Dios, el cual fue llevado a la medida perfecta. Esta palabra describe la historia de Jesús, como dice Juan en 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciese, dice Juan. Y allí Juan, con esta palabra, glorificó a Dios. Con esta palabra lo glorificó. Amén. Algunos no sabemos si estamos haciendo las obras como Dios lo manda, como Dios lo dice. A veces en la iglesia cometemos errores, faltas. A veces no sabemos si estamos haciendo lo adecuado delante de Dios. Mire que Dios, todo lo que hizo, lo hizo para que se cumpliese lo dicho por Él en su Escritura. Eso fue lo que hizo Dios. A veces nosotros estamos haciendo una obra dentro de la iglesia y a veces cuando la tomamos nos debilitamos, caemos y nos separamos. Pero mire que Dios, Jesús, no lo hizo. Jesús terminó su obra. ¿Y nosotros cuándo vamos a seguir esa obra de Jesús? Mire que Jesucristo, como lo dice en su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no le seguimos, mira, dejamos de ser esos hijos de Dios, porque Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mira que hay algo aquí en la palabra que dice, en el libro de Juan 14, nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, voy pues, para preparar lugar para vosotros. Eso es lo que hizo el Señor, preparar lugar para vosotros. Ese es el lugar que nosotros esperamos, ¿cierto? Estar con nuestro Señor, con nuestro Rey, darle ese agradecimiento, decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú lo hiciste todo, como lo decían todos mis hermanos en cada palabra que se dio. Todo lo hizo por amor. ¿Amor a quién? A nosotros. ¿Y nosotros qué le hemos dado a Dios? ¿Qué le hemos dado a Él? A veces somos ingratos, a veces nos equivocamos, fallamos. ¿Y sabe qué? Y aún así seguimos y pensamos que estamos haciendo las cosas firmes delante de Dios. Pero mire que Dios nos mira y Dios nos ve y Él sabe nuestro corazón.
Por eso dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. Amén. Esa era la palabra que quería compartir con ustedes acerca de consumado es. Amén. Esta fue la sexta palabra, consumado es, todo está hecho. Continuamos con la séptima palabra, que es en tus manos encomiendo mi espíritu, con el hermano Gerardo. Bueno, dice la palabra de Dios en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Veíamos anteriormente que el Señor, cuando se sintió abandonado, decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, fíjense que él en todo momento se refirió a Dios como el Padre, pero en esta palabra dijo, Dios mío. Aquí ya lo vuelve a retomar y dice el Señor, ya Él terminó la obra, como decía mi hermano Carlos, ya se ofreció como ofrenda, se ofreció para la expiación de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra libertad, ya se ha ofrecido con amor, y ya Él terminaba su obra como ofrenda agradable, como lo dice el Salmo 30, para que lo lean en su casita, y ya solo le quedaba morir, aceptar ya lo que a Él le correspondía. En Hechos 7:59 nosotros podemos ver, vamos a buscarlo así rapidito, Hechos 7:59, vemos, dice la palabra, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En ese momento Esteban estaba siendo apedreado, ya se estaba ofreciendo también como en su ofrenda, y ya le decía a Jesús, y Jesús, que era el único que podía, o el único que podía hacerlo en ese momento, decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente el Señor era digno. ¿Por qué? Porque se hizo maldito por nosotros, porque fue sacrificio agradable. Fíjense que los que crucificaban eran malditos. Jesús no fue maldito. Jesús no pecó. Fue el único ser humano que mientras estuvo en la tierra jamás pecó. Nunca pecó en su naturaleza humana. Nos vino a demostrar que así como Él siendo humano no podía pecar, nosotros también podemos hacerlo. Y podamos ya decirle al Señor cuando entremos a su presencia, cuando el Señor venga, porque es la promesa que Él nos dejó, Padre, recíbenos. Padre, recíbenos en tu reino. Amén. Dios los bendiga. Vamos a dejarlos ya con el video. Ya vamos terminando. Les pedimos disculpas, nos extendimos un poco, pero es que el tema es bastante profundo. Entonces tratamos de abordarlo de pronto un poco más digamos por encima. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado, todos ustedes mis hermanos, y queremos ya terminar este pequeño servicio o esta pequeña reflexión que fue pues bastante, como les digo, bastante extendida, pero es un tema bastante extenso. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Hemos visto a través de estas 7 palabras que el Señor se entregó por nosotros, se entregó por amor, se entregó con humildad, no peleó, no refunfuñó, no se quejó, no puso absolutamente ningún pero y aceptó un castigo que no merecía. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Recuerden lo que dice la palabra, que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. Amén, hermanos. Yo quiero pedirles que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos en este momento a darle gracias a nuestro gran Dios por este momento en el que nos permitió reunir. Yo noto a veces con tristeza, cuando yo era joven, no hace mucho, ¿no? Cuando era niño, yo veía que se tenía un gran respeto por lo que era el Jueves y el Viernes Santo. No se escuchaba música. Yo recuerdo que mi mamá no nos dejaba ni siquiera bañarnos, que nos decía que nos volvíamos pescados. No podíamos barrer, no podíamos hacer oficio. El oficio se hacía el miércoles y no se dejaba absolutamente nada, porque si barríamos, le barríamos el rostro a nuestro Señor, lo que nos decían nuestros padres. Y sí, aunque eran agüeros, aunque eran tradiciones, pero se tenía que ese respeto que hoy en día se ha perdido.
Hoy en día vemos que las tiendas, discotecas, tabernas están llenas. De hecho, la gente toma esto como vacaciones. Si ustedes van a mirar las playas, están llenas. Los planes vacacionales para Semana Santa se vendieron hace un año. Yo no estoy diciendo que no se pueda descansar, que no se pueda vacacionar. Claro que sí, porque el Señor lo permite. Pero el Señor en su palabra dice, Él no dijo que celebráramos, sino que conmemoráramos lo que Él hizo por nosotros, que conmemoráramos ese sacrificio, que lo hiciéramos ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Yo recuerdo que el sacerdote en la iglesia tradicional decía, esperamos tu gloriosa venida. Cuando entendimos que Cristo vino ya una vez, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y por ende nos dio la oportunidad a nosotros de ser adoptados, de ser llamados hijos de Dios, Él prometió que Él vendría, pero ya vendría como en poder y gloria, ya no vendría como el Cordero manso y humilde, sino vendría como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vamos a darle las gracias por este sacrificio y a darle las gracias porque como Él ha cumplido la Escritura, Él dijo que volverá y Él volverá porque Él cumple. Amén. Amado Señor, Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, la adoración, por este momento en el cual tú nos has permitido, Señor, recordar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Porque fuiste sin merecer, Señor, porque fuiste condenado por nuestros pecados, Señor, porque te hiciste maldito por nosotros, porque llevaste todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, Señor, para que pudiéramos ser salvos por medio de ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque